empezando. De aquí hasta noviembre vamos a estar dando en varios domingos una serie de sermones temáticos sobre la santificación y vamos a continuar entonces con esto. Les pido, como siempre, recuerden, ya está habilitado el servicio de guardería allá en el fondo, pueda llevar a sus pequeños, aproveche este momento. Recuerde poner, por favor, su celular en silencio para que no lo moleste durante este tiempo. Y si alguien no tomó bosquejos, aquí todavía hay algunos para que usted pueda agarrar para tener para este momento. ¿Está bien? Vaya reservando. Después, ya tenemos una fecha, pero después vamos a dar más detalles. Recuerde ya en noviembre reservando, hay un sábado que vamos a tener, que va a ser el de la conferencia. Así que vaya planificando su tiempo. Si alguno de usted quiere más detalles, necesita más detalles, nos va preguntando y le vamos a ir dando. Pero bueno, esté orando por ese evento para que sea de edificación para la iglesia local. Gracias a Dios también. Ya tenemos algunos hermanos de otras iglesias, pastores, que van a visitarnos ese día también para traer enseñanza. Así que bueno, le pedimos oración por todo esto para que sea de edificación, para que Dios también use a los hermanos que están a cargo de toda la actividad, para que el Señor guíe todo esto. ¿Está bien? Vamos a ir a la palabra del Señor, un texto para comenzar este sermón. El tema o el título del sermón es Salvados por Dios para confiar y obedecer. Leemos un texto como para abrir este tiempo de esta enseñanza y luego vamos a comenzar. Dice así la palabra del Señor. Leemos y luego tomamos un minuto para orar. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que nos está regalando. Ha sido un gozo precioso todo lo que hemos hasta aquí escuchado. Bendecí ahora este sermón, que pueda ser edificación para nuestras vidas. Danos entendimiento para comprender cuáles son los conceptos que vamos a aprender, que podamos aplicarlo en nuestra vida, a la manera de cómo entendemos las cosas y obramos durante los próximos días, durante nuestra vida cristiana, y que tu nombre pueda ser exaltado en medio nuestro. Pido tu ayuda, tu sostén para ser fiel, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para comenzar, bueno, el pastor ya la leyó, la compartí en la historia, pero bueno, vamos a volver a leerla. Él dijo, que lo dijo un pastor, bueno, vamos a decir, el famoso pastor, predicador, teólogo, R.C. Sproul, escribió una vez lo que él leyó, pero vamos a leerlo de vuelta. Dice, muchos de nosotros nos hemos convertido en cristianos sensuales y vivimos según nuestros sentimientos en lugar de nuestra comprensión de la palabra de Dios. Los cristianos sensuales no pueden ser movidos al servicio, la oración o el estudio, a menos que tengan ganas de hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando hay un conflicto entre lo que Dios dice y lo que siento? Debemos hacer lo que Dios dice, nos guste o no. De eso se trata el cristianismo. Si bien esta explicación del pastor Sproul para algunos puede sonar duro, o hasta tal vez algunos se atreverían a tildar a este pastor tan precioso, ¿no?, como legalista, es bueno decir que considero que el hermano estaba totalmente en lo correcto. Y es bueno recordarlo siempre, porque nunca falta por ahí una mala enseñanza que aborde este tema, el de la santificación y de la importancia de la fe para la obediencia, que se aborde de manera errada y que pretenda entonces persuadir a los creyentes a que encuentren que la clave para el crecimiento espiritual es meramente redirigir los sentimientos y las emociones a una contemplación de Cristo, descartando en eso toda clase de esfuerzo personal del cristiano en la batalla que tiene por su santificación personal. Ya hemos visto la vez pasada, y lo vamos a ir viendo muchas veces en toda esta serie de sermones, que en cuanto a la santificación progresiva, la santificación diaria, práctica, que es ni más ni menos que la conformación de nuestra vida a la imagen de Cristo, es algo sinergista. ¿No bien? ¿Qué quiere decir eso? Que es Dios obrando a nuestras vidas, pero con nuestra cooperación. ¿Está bien? Uno de los aspectos centrales en esa lucha se da en comprender la importancia de la fe en preponderancia por sobre lo que sentimos o vemos. Si usted se dio cuenta algo de esto, lo que pudimos notar
en lo que explicaba el pastor Sproul. Ahora, otra interesante historia que ilustra esta realidad se encuentra acerca de una charla entre un pastor de hace muchos años atrás, llamado Ichabod Spencer, y un joven que estaba agitado por el llamado del Evangelio a la fe sencilla, a creer en el Evangelio. Como otros incrédulos, este joven frustrado anhelaba alguna motivación justificable para creer en Dios. Buscaba razones que le permitieran estar plenamente convencido de que la promesa de vida eterna en Cristo era de alguna manera digna de confiar. La conversación del pastor Spencer con este joven, finalmente llegó a un punto crítico. Con el tacto apropiado de un pastor y también la precisión, por así decirlo, de un cirujano, este siervo expuso la verdadera barrera a la fe de este joven, que era lo que le estaba impidiendo aceptar el llamado del pastor. Creo que vale la pena citar una porción de esa charla, aunque tal vez sea un poquito larga, pero para que usted entienda, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Me pareció preciosa. Escuche, mire, se la voy leyendo para que usted entienda cómo fue la charla entre este pastor y este joven. El pastor dijo así: finalmente le dije una tarde, no sé, querido joven, qué más puedo decirle. Te he dicho todo lo que sé. Ahora te lo planteo a tu propio corazón. Si no eres cristiano, ¿qué te detiene? Pensó un momento. El joven le dijo: no puedo sentir. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Nunca había pensado en eso antes, Señor. ¿Cómo sabes que esto te obstaculiza?, le dice el pastor. Bueno, el joven le dice: no puedo pensar en nada más, pero estoy seguro de que nunca me convertirá a Dios si no tengo más sentimiento que los que tengo ahora. Pero eso es culpa mía. Sé que no puedes ayudarme. Así le decía el joven, ¿no? El pastor le respondió: no, Señor, no puedo. Ni puedes ayudarte a ti mismo. Tu corazón no puede sentir solo porque tú se lo digas. ¿Qué puedo hacer entonces?, dijo con mucha ansiedad el joven. El pastor lo miró y le dijo: ven a Cristo ahora, confía en Él, renuncia a tu querido mundo, arrepiéntete para que la iniquidad no sea tu ruina. El joven parecía perplejo, parecía molesto, así que con un acento de impaciencia, como nunca antes había visto en él, respondió: eso es imposible. Quiero que el sentimiento me lleve a eso y no puedo sentir. Escúcheme, joven, le dijo el pastor, y presta atención a lo que te digo. Tengo varios puntos para usted, joven. Primero, la Biblia nunca dice que debes sentir, sino que debes arrepentirte y creer. Segundo, tu queja de que no puedes sentir es solo una excusa por la cual tu corazón malvado intenta justificarte por no venir a Cristo ahora. Además, tu queja es el lenguaje de la más profunda ignorancia. Sentir no te haría ningún bien. Los demonios sienten, los espíritus perdidos sienten. Finalmente, con firmeza y mucho amor, el pastor también exhortó al joven: escuche, eres como el pródigo del capítulo 15 de Lucas, cuando pensó en decirle a su padre: hazme como a uno de tus jornaleros. Pobre tonto, decirle eso a su padre. La sola idea es una difamación para el corazón de su padre. Pobre necio, no tenía idea. Y tú eres más tonto que él. Él se fue a su casa y cuando fue al padre encontró su amor. Pudo sentir solo cuando fue a los brazos de su padre, que lo rodearon y le hicieron sentir los fuertes latidos de su corazón. Haz lo que él hizo. Vuelve a casa y sentirás lo que nunca antes sentiste. Morirás de hambre donde estás. Tus algarrobas no te salvarán.
Este relato refleja la tendencia pecaminosa del hombre a buscar señales tangibles antes de confiar plenamente en la verdad. Muchos prefieren ver y sentir algo antes de comprometerse. El asunto es que confiar nuestra seguridad o nuestro futuro a las emociones suena en verdad como algo incierto. Sobre todo porque la fe genuina hace justamente lo contrario. Porque basada en el Dios que no puede mentir, la fe es el acto de confiarnos a la verdad de lo que Él ha dicho. Es descansar en lo que Dios ha prometido únicamente por quién es Él. O sea, es más allá de la promesa que se nos ha hecho, sino del carácter de aquel que promete. La fe verdadera se entrega a lo que no se ve, a aquello que no se experimenta, como dice un texto que conocemos todos, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es claro que los restos de nuestra antigua vida, los viejos apetitos de la carne, prefieren realidades más tangibles. El tema es que, al igual que el joven, a quien el pastor de la historia aconsejó y que tanto este joven deseaba sentir antes de confiar, creo que hoy algunos cristianos también a menudo se preocupan por el mismo deseo de signos tangibles de emoción para entonces fundamentar su fe en la batalla por el crecimiento espiritual que tienen. De hecho, creo que la actual confusión de la Iglesia sobre la doctrina de la santificación progresiva, o sea, cómo crecemos en Cristo, puede atribuirse en cierta medida a visiones equivocadas de la fe. Hay una generación actual de evangélicos que están mirando dentro de sí mismos, en sus emociones, en sus experiencias personales, para entonces evaluarse y encontrar así el significado y el estatus también de su madurez espiritual. Hoy en día, los evangélicos están enfatizando no en la fe humilde y la obediencia a las Escrituras, sino en las emociones, en lo que puedan llegar a sentir. Ahora, de a poco la Iglesia ha ido comprando el mensaje de la cultura secular, que justamente la cultura más que nunca, usted lo ve, pone preponderancia a las emociones personales, a lo que siente o a lo que no siente por sobre lo que realmente es verdadero. Antes de la era posmoderna en la que vivimos, casi todo el mundo asumía la existencia de verdades universales que valía la pena conocer y creer. Las afirmaciones de verdad eran fundamentales para la vida y se consideraban verificables. Y ojo que la gente no siempre estuvo de acuerdo sobre la autoridad última detrás de su sistema de creencias, sea cual sea ese sistema de creencias, pero los principios esenciales para la vida se consideran objetivos, incluso dignos de ser descubiertos. Bueno, creo que ese marco en la sociedad, en la cultura general, prácticamente ha desaparecido. Usted sabe, a lo que antes se consideraba bueno, hoy depende de quien lo vea, lo considera bueno. Incluso a veces hacen experimentos, usted sabe, ¿no? La gente a veces anda como queriendo ver cómo es hoy el pensamiento de la gente en general, ¿no? Y a veces escucho cada cosa que me llama la atención, ¿no? Un hombre diciéndole, un hombre, ¿no? Hablando con una persona o con otra, una mujer, y le dice, para vos, ¿yo soy hombre o mujer? Y, ¿viste? Sí, bueno, y no sé, depende de cómo vos te sientas. No, ¿cómo la gente puede llegar a pensar así? Bueno, esa es la transformación de una verdad objetiva ahora a lo que cada uno piensa que es la verdad. Hoy se da paso a fundamentar las afirmaciones acerca de la verdad de acuerdo a las experiencias personales de los individuos. La verdad de cada persona es igualmente válida, incluso si contradice la de la otra persona. Por lo tanto, la objetividad ya se ha vuelto una ilusión. Incluso las ideas irracionales son aceptables siempre que satisfagan a quien las cree que así son. Todas las afirmaciones de verdad absoluta son sospechosas. Algunos afirman, incluso te dicen que es el intento obvio de un grupo de oprimir a otro. Decir, no, vos decís eso porque querés obligarme. No, viste, decís, bueno, pero no sé, el aire es gratis, viste. Decís, no, vos querés decir eso. O cosas, ¿no? Que la gente dice, que vos decís, bueno, no es opresión, es la verdad.
Y por ende, aseguran que la realidad es lo que uno piensa y cree en el momento. Lo significativo es que, como recién decía, esto empieza a permear las paredes de las iglesias, por así decirlo, incluso de aquellas a las que uno puede considerar como sanas. Por lo que entonces necesitamos considerar esta enseñanza claramente de manera seria, repasando entonces la importancia, como recién mencionada, de que hemos sido salvados por Dios para confiar en Él y obedecer, aunque a veces no sintamos de hacerlo, sin que por eso nos acusemos a nosotros mismos de ser legalistas, en obedecer a Dios cuando a veces no tengamos ganas o no tengamos el deseo. ¿Y por qué tenemos que ver esto con claridad? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque este concepto es clave para nuestra propia santificación práctica. De acuerdo a eso vamos a ver entonces dos conceptos claves relacionados a este tema. El grave problema de volverse hacia adentro de uno mismo y la solución de confiar en el fundamento más seguro. Así que te animo a seguirme con atención en esto porque creo que es un concepto clave para poder entonces entender a la fe y el rol que tiene dentro de lo que es la obediencia a Dios para entonces poder avanzar en nuestra santificación. Vamos a ver el primero de estos conceptos, el grave problema de volverse hacia adentro de uno mismo. En su volumen culminante de una serie de libros sobre moralidad cultural y el estado de la iglesia, un escritor llamado David Wells señala el siguiente problema. Interesante, escuche. Permítame comenzar con una verdad básica de las Escrituras. Es que Dios está delante de nosotros. Nos convoca a salir de nosotros mismos y a conocerlo. Esta es la verdad más profunda que jamás hayamos encontrado y a su vez es clave para muchas otras verdades. Sin embargo, nuestra cultura nos está empujando a seguir exactamente el patrón opuesto. Ahora nos inclinamos a ver la vida, a comprender lo que es verdad, a pensar en el bien y el mal, de maneras exclusivamente individuales, y cada perspectiva es tan válida como cualquier otra. La propia realidad interior de una persona es lo único que cuenta y no se ve afectada por ninguna obligación hacia la comunidad, ni por compresión del pasado, ni siquiera por las intrusiones de Dios desde el exterior. Y este yo solo quiere ser complacido. Lamentablemente, de a poco, estas ideas se fueron filtrando en la iglesia, aunque en versiones menos duras y maquilladas. Me parece una cita preciosa, pero creo que este final, ¿no?, de esta cita es interesante. Porque si es verdad lo que dice este hermano, David Wells, estas ideologías, al ser más sutiles que sus versiones mundanas iniciales, terminan siendo peligrosas porque uno ve cosas que pasan en el mundo y uno se da cuenta de decir, no, esto claramente está equivocado. Pero ¿qué pasa cuando algo así es maquillado de alguna manera como ya no se ve tan claro? Ahí se vuelve peligroso. Ahora, esto no debería asombrarnos, esto que te digo, que se empieza a meter en las iglesias. Si solamente con leer algunos libros y artículos evangélicos se pueden empezar a notar cambios raros, muy profundos en la forma en que los cristianos evalúan la verdad y el crecimiento espiritual. Cuando se habla de cómo luchar contra el pecado y crecer en la gracia, muchos creyentes ya no usan frases bíblicas comunes que siempre se usaron, como caminar por fe, o como niégate a ti mismo y toma tu cruz, algo que sabemos que la Biblia claramente explica. Y es interesante que en cuanto al tema de la justificación, la terminología de la fe se utiliza generosamente, muy fácilmente, y en su mayoría dentro de los círculos evangélicos sanos se entiende correctamente el rol de la fe para nuestra justificación. Sin embargo, respecto a los asuntos sobre la santificación y su relación con la fe, se ha empezado a notar un lenguaje distinto, diferente al que se hablaba hace un tiempo atrás. Hay una moda ahora de hablar del crecimiento espiritual como animado e impulsado por un hambre de belleza o por sentimientos afectuosos por Dios. En lugar de hablar de sumisión a Cristo, de someternos a Él, muchos creyentes prefieren conceptos más estéticos, más cargados de emociones, para describir lo que activa y motiva la obediencia cristiana. La madurez espiritual
en cierta manera, se gana y se mide mediante el afecto emocional en lugar de una fe humilde que confía y que obedece. Y hermano, que quede claro, no todo énfasis en las emociones es malo, pero en virtud de una inclinación extrema pendular, digo yo, de ir de un lado hacia otro, la iglesia evangélica desde ya un buen tiempo se está alineando con un cambio de paradigma de la cultura hacia lo sensual, hacia lo que uno recibe a través de lo que ve, de lo que contempla, de lo que necesita sentir. Esto no pasaba hace 2 siglos atrás con la iglesia cristiana, no era así. Hoy mucho más se ha metido esto, y mucho más este último tiempo. Y aunque tal vez deseen sinceramente servir a Cristo, muchos creyentes ahora están convencidos de que se deben experimentar emociones intensas para que entonces la obediencia sea genuina. Porque muchos aseguran que cualquier cosa menos que esto, o sea, el obedecer sin sentirlo, sino por fe en lo que Dios dice, se trata de un externalismo sin vida. En lugar de hablar de maneras de crecer fortalecidos en la fe, como dice Romanos 4:20, el enfoque ahora está en sentir, de alguna manera, por así decirlo, la presencia de Dios y su amor. Muchos se han dejado de preguntar, ¿qué dice claramente la Escritura sobre mi corazón y sobre mi conducta? Ahora, en cambio, solo se enfocan en reflexionar en lo siguiente: ¿cómo me siento acerca de mi caminar en el Señor? O algunos se preguntan, ¿estoy experimentando gozo y deleite en el Señor? Lo que muchos parecen temer, y está mal obviamente, es una obediencia sin emociones, una sensación de simplemente seguir reglas. Ahora, ¿es esto una preocupación legítima? ¿Debería el movimiento evangélico cambiar su enfoque de confiar y obedecer a ahora simplemente decir sentir la gloria de Cristo que llene el corazón y que eso entonces me motive a obedecer, y entonces ya no hacerlo de otra manera, reformular las cosas? Hermanos, seamos claros, es lógico alarmarse cuando alguien modifica su conducta sin expresiones de verdadera devoción a Cristo. Esto pasa y seguirá pasando. Hay mucha gente que se dice cristiana por muchos motivos y en su realidad no viven como cristianos. Y se aseguran, ¿no?, que son cristianos. Y ustedes saben, no leen la Biblia, no oran, no muestran ningún interés por el Señor y se confían a sí mismos cristianos. Y eso está mal, claramente está mal. El moralismo superficial de cualquier tipo es cerrado y no tiene nada de santo. Y entendemos también que vestidos con la justicia de Cristo tenemos paz con Dios y nunca deberíamos soñar con ofrecer nuestras obras inútiles para ganar el favor de Dios. No hay ceguera más mortal que lavar el exterior de la copa o del vaso mientras el interior permanece sucio. Jesús le aclaró en Mateo 23:25 a los fariseos que eso estaban haciendo, simplemente limpiando un poco lo exterior mientras lo interior todavía estaba muerto. Tampoco debemos caer en una especie de moralismo en el que imaginemos que el amor de Dios se puede ganar o perder por ser fieles a Él. Pero lamentablemente, para contrarrestar estas tendencias, muchos empiezan hoy a aconsejar erróneamente que debemos dejar de hablar de deber o de esfuerzo y solo enfatizar lo que la gracia de Dios ya ha hecho por nosotros. Aunque esta nueva perspectiva suena atractiva y pareciera tener algo de éxito, es sabio repasar si en algún momento una visión así, basada en las emociones, en los sentimientos, como el impulso para obedecer, ha dado buenos frutos en algún momento de la historia. No vamos a meternos a un tiempo de estudio de cómo la historia ha demostrado que esto no es así, no es hoy el punto de la enseñanza. Pero creo que aunque sea una mirada superficial al movimiento evangélico en las últimas décadas, ya nos va a permitir dudar acerca de la efectividad de esta ideología que se quiere traer ahora. Por un lado, como antes mencioné, la cultura posmoderna rechazó la idea de sustentar los absolutos conservadores de la fe y empezó a considerar la experiencia personal como la verdadera prueba de la verdad. La verdad, terminan diciendo, es lo que yo siento. Por eso esta es mi verdad, que puede ser diferente a tu verdad. Los sentimientos de un individuo se convirtieron en el nuevo foco.
Y la iglesia, lamentablemente en muchos casos, terminó transigiendo a muchas olas de misticismo, abrazando la idea de que a través de lo que uno sentía podía sentirse mejor. El movimiento carismático, y lo hablo en cierta manera de peso porque estuve muchos años en este tipo de movimiento, comenzó a jactarse de una manera de experimentar a Dios más allá de la simple obediencia a las Escrituras. Uno empezó a decir, no sabés lo que sentí hoy en el culto. ¿Qué sentiste? ¿Qué sé yo que sentí? Algo sentí. Me hizo re bien. Pero aprendiste algo y no. No sabés lo que sentí la semana pasada en el culto. ¿Y te sirvió? ¿En la semana hubo cambio? No, pero ya estoy esperando este domingo para ir a volver a sentir lo mismo. La simple fe en la verdad objetiva de las Escrituras, incluso dentro de este ámbito, se consideraba repulsivamente académica, usando como ataque, por ejemplo, el famoso la letra mata, pero el espíritu vivifica, un pasaje bíblico sacado de contexto por varios predicadores de este movimiento. Algunos referentes carismáticos aseguraban que los creyentes podían, por así decirlo, conectarse emocionalmente con Dios a través de nuevas revelaciones que ellos iban a transmitirle personalmente. Entonces la gente iba a la iglesia y decía, voy porque hoy el predicador va a traer nueva revelación. ¡Wow! Vamos, necesitamos esa nueva revelación, eso nos va a conectar con Dios. Y en los púlpitos dejó de cerrarse la Biblia, que es la única fuente segura de confianza, como vamos a ver más adelante, que tenemos, y solo fue, Dios me dijo esto, Dios me hizo sentir esto otro. Aparecieron de repente y empezaron a enmarcar al cristianismo en torno a los entretenimientos, a los estilos de vida que le resultaba más familiar, empezar a ver qué es lo que le gusta a la gente y entonces eso traemos para que la gente se sienta bien. Incluso se dice o se decía que para alcanzar a la próxima generación para Cristo, las iglesias se tenían que adaptar y empezaron a adaptar cosas que parecían inocentes, por así decirlo. Bueno, esto no pasa nada, no cambian la esencia. Lo que muchos líderes no llegaron a discernir en ese momento, durante estas décadas anteriores, fue que el cambio fue sutil, pero significativo en cómo los cristianos empezaron a tener, por así decirlo, una cosmovisión, una idea sobre su relación con Dios y la palabra. Empezaron a darse cuenta que no era tan importante a la palabra para el cambio de vida, para su relación con Dios. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Porque la Biblia se empezó a cerrar mucho más. Tan así, pastor. Yo estaba presente en una reunión donde se cantó una hora entera y donde el predicador pasó, leyó medio versículo y dijo hasta acá. Cerró y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y no decía nada del pasaje, lo que él creía. Entonces la gente que empezó a decir, bueno, ya no es tan importante la Biblia, importa más lo que dice el predicador que lo que la Biblia diga. No pasó mucho tiempo antes de que las iglesias comenzaran a ceder ante la demanda creciente de menos énfasis doctrinal y más expresiones emocionales en la adoración colectiva. Porque eso que llevó a más gente dentro de la iglesia que no eran cristianas y que por ende no querían más Biblia, querían menos Biblia y querían algo que les fuera más atrayente. Se empezó justamente a exaltar una gran recompensa emocional en desmedro de lo realmente sustancial. Y por ejemplo, me ha pasado ver que uno de los condimentos más evidentes de ese tiempo fue el cambio radical de la música cristiana contemporánea. Incluso los servicios de adoración tradicionales que no se adaptaban a estas tendencias eran vistos como fríos, como sin vida. Incluso en una iglesia empezando a hacer como cultos diferentes. Bueno, cuando el culto para los hermanos mayores, ahí cantamos himnos porque a ellos les gustan más. Y bueno, cuando está para los jóvenes, hacemos unas canciones para los jóvenes. Para los niños, otra canción para los niños, que eso les gusta más esto. ¿Ven cómo es tan sutil? Y de esa manera, ¿cómo quedó? Bueno, los himnos son para la gente vieja, no para los jóvenes. Pero en contraposición con esto, muchos cristianos sinceros comenzaron a alarmarse por estos cambios. Dicen, acá hay algo que no me cierra.
Las canciones contemporáneas que se introducían en los servicios dominicales eran a menudo teológicamente superficiales, cada vez hablando menos de Dios, de sus atributos, para hablar más acerca de lo que queríamos experimentar. Ola tras ola, coros de alabanza con letras insípidas, a veces hasta rayando la herejía, y yo diría más, fueron producidas y vendidas incluso por una industria que fue aumentando progresivamente. Se notaba claramente las mejoras de técnica y de grabación, de audición, lo cual no estaba mal, pero el contenido claramente no resistía un mínimo escrutinio honesto de las Escrituras. Decir, bueno, qué lindo que suena, pero ¿es bíblico? Vos la querés toda. No, es realmente importante. No importa si es bíblica, importa qué siento. Porque vos tenés que entender, pastor, me decían así, cantá, y yo lo sentía, ¿y por qué me tengo que restringir de lo que siento? Bueno, ¿es bíblico? Bueno, no sé, pastor, pero yo lo siento. Centrado casi exclusivamente en la recompensa emocional, el asistente promedio fue perdiendo el interés en la integridad doctrinal de una canción. La música se escribió únicamente con el propósito de incitar una respuesta emocional. Incluso hasta las notas elegidas, los ritmos se fueron adaptando para generar esa emoción en el corazón. De cierta manera, el valor de la iglesia pasó de, tenés un pastor más o menos predica, no importa tanto, pero tenés que tener un buen pianista, uno que toque así, que va, ¿no? Tenés unos buenos maestros de escuela, de escuela bíblica, no importa tanto, pero tenés que tener un guitarrista que la descosa, ¿no? Buen grupo de alabanza, unos buenos cantantes. Y gloria a Dios por los que Dios nos ha puesto acá. No ese es el punto. El tema es dónde se corrió el foco. En muchas iglesias, incluso hoy, las canciones todavía imitan cada vez más un estilo sensiblero, expresando la vida cristiana en términos, yo diría, tan emocionales y románticos, que en algunos casos hasta deja de ser claro. No digo en toda la iglesia, pero en muchas uno no sabe si le está cantando a Dios o a una novia o a alguna persona. Casi que hasta le quitas Dios y le ponés mi chica y ya suena igual. Incluso al mismo tiempo se cambió el concepto y el término adoración se ha convertido casi para muchas iglesias hoy en un sinónimo simplemente de un ritmo particular de canciones que suenan durante la reunión. Ahora vamos a cantar canciones de adoración. Y ni siquiera en las otras canciones entonces. Estos cambios derivaron en que muchas personas anhelaran cada vez una mayor hambre por las cosas del mundo, porque quisieron justamente, como decía un pastor hace un tiempo atrás, precioso, un predicador, decía, hombres usando métodos humanos, como métodos carnales, para atraer a su iglesia gente carnal, gente que no quiere de Dios. Entonces, para mantener a esa gente necesitas adaptar a los gustos que ellos desean. Justamente lo contrario de lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero Juan es claro, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Justo lo contrario de lo que dijo Juan. Empezaron a hacer. Esto es más atractivo, vamos a hacer esto, vamos a cambiar acá, vamos a poner acá, allá. Porque eso es más atrayente. Mirá lo que hacen en el mundo, todas estas cosas. Vamos a traerlo y probar, va a funcionar re bien. Disfrazados de libertad cristiana, muchos hicieron alarde de su amistad con las cosas que eran de las más viles de la cultura contemporánea. Por otro lado, como recién advertí, había otros creyentes que deseaban un verdadero caminar con Cristo, que justamente renueve su mente y fortalezca su batalla con el pecado. Y claramente no lo podían encontrar en lugares así.
sonaba todo muy divertido, todo muy atrayente, estaba muy lindo todo, pero decía, todo muy lindo, pero yo sigo igual con la lucha con mi pecado. Las canciones estuvieron preciosas, pero ¿y qué hago con mi pecado mañana? ¿Cómo combato mañana con el pecado con el cual necesito combatir? ¿Qué le hago? ¿Un solo de guitarra a ver si así lo venzo? No lo voy a vencer con eso. Y por eso muchos creyentes sinceros definieron alejarse de esta clase de iglesia. La realidad, hermano, es que la verdadera adoración bíblica involucra a todo el hombre interior, como dice Juan 4:24, incluidas nuestras emociones. Pero la adoración no es la adoración de lo emocional, del emocionalismo. Hay muchas cosas que elogiar en algunas de las nuevas canciones, nuevos himnos que se están escribiendo para la iglesia hoy. Pero, hermano, cabe decir que el deseo de experimentar la presencia de Dios emocionalmente durante los momentos corporativos de alabanza, lamentablemente, ha vuelto a los creyentes más hacia adentro para tratar de definir su espiritualidad. Buscar en adentro, el confiar en lo que sentían por dentro. Para ser claro, hermano, el cristianismo no se opone a la expresión emocional. Y no debemos tampoco imaginar que nuestra cultura emocional, que nuestra estructura emocional sea el estándar para todos los demás cristianos. No estoy diciendo con esto es que, yo me estoy conduciendo de esta manera, entonces todos tienen que ser igual que yo. No, el cuerpo de Cristo es gloriosamente diverso. Y damos la bienvenida a todos los que sean emociones santificadas. No es que somos anti-emoción. Pero entendemos, hermanos, que las sensaciones viscerales no son en sí mismas una base legítima para definir o medir la verdadera espiritualidad. Claro que no. De hecho, obsesionarse con la presencia o ausencia de la experiencia emocional va a terminar condicionando nuestra fe, que justamente nuestra fe se sustente en lo que siente de manera tangible en un momento dado. Si siento, entonces estoy seguro. Si no siento nada, entonces ahí me tengo que preocupar. Y no necesariamente. Claramente que no. Justamente en contraste a esa idea, Jesús advirtió a Tomás acerca de tal vez desear ver antes de creer. ¿Qué le dijo él? En Juan 20:29, un texto usted lo conoce, me gusta como lo dice la Biblia de las Américas. Dice, Jesús le dijo, porque me habéis visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Todo lo contrario a lo que hoy se busca. Quiero sentir, quiero ver y entonces voy a creer. Quiero mi milagro y entonces voy a confiar. No. En conclusión, entonces, revisando solo un poco de lo que han sido los años que nos precedieron, en los cuales se le dio un gran énfasis a probar con las emociones, despegada de la fe verdadera y de la obediencia a la Escritura, como un medio para alcanzar mayores alturas espirituales, hace un intento en vano y que por lo que vemos ha producido más mal que bien, hermanos. A veces uno escucha en los noticieros, en los informes que se hace y uno dice, wow, la iglesia evangélica en Argentina ha crecido tanto. Y dice, wow, qué bendición. Pero después te pones a analizar cómo es la vida espiritual de ese gran número supuestamente de cristianos. Y después te das cuenta que yo diría que de cada 7, 8 personas que se dicen cristianas evangélicas no pueden explicarte con certeza qué es el evangelio. No lo saben definir. No estoy hablando ni siquiera de cuestiones doctrinales más profundas. Básicamente de lo que nos hace ser salvos, que es entender el evangelio. Y no lo saben explicar. Entonces uno dice, bueno, ¿es para jactarse entonces? ¿O es más bien para preocuparnos y orar a Dios para que realmente traiga un cambio en los corazones en Argentina y no sea simplemente un número de iglesias evangélicas? Ahora que durante este tiempo se persista en una tendencia similar, pero más camuflada, con sana doctrina, aunque no resista un examen minucioso de las verdades escriturales, pero se venda como tal, lo cual
es complicado. No es más que otra alternativa que puede sonar atractiva, pero que va a llevar al mismo resultado. Una senda de arenas movedizas en donde no hay apoyo firme, sino un recaer continuo en el pecado que tanto el creyente desea mortificar en su vida. Esto es importante que lo digamos, porque incluso a veces es más fácil detectar cuando se trata, ¿no?, de un apóstol que supuestamente te dice algo y dice, no, este ya te das cuenta que es terrible, mentiroso, ¿no?, embustero. Pero ¿qué pasa cuando a veces está medio metido dentro de lo que parece ser sana doctrina, pero que enseña lo mismo, a que tenés que sentir, a buscar, sentir algo, para entonces, con ese sentimiento, con ese gozo, ¿no?, te utilizan palabras más bíblicas, ¿no?, con ese gozo, con ese contemplar a Cristo, entonces vas a obedecer. Pero después te das cuenta que no pasa así. Es triste decirlo, pero en muchos casos se trata del deseo de plantar algo similar a lo que ya el movimiento carismático venía enseñando, pero matizado con términos más rimbombantes, pero con una meta similar: capturar la atención de aquellos que de antemano deseaban buscar una alternativa menos dolorosa para su carne en la lucha para mortificar el pecado. Prende porque hay muchos cristianos perezosos que no quieren esforzarse por hacer morir en su vida, por decirle no al pecado, por tratar de batallar con esos deseos impiadosos. Y entonces cuando alguien le dice, no tenés que esforzarte tanto, mirá, esta es la clave. Y si una clave para rápidamente salir de mi problema de pecado, sí, la compro. Pero como decía hace un rato el pastor Isaías, es cartón pintado. Como dice el famoso dicho, es ¿cómo es? Pan para hoy, hambre para mañana. Ahí está. Es eso. Así que, hermano, este primer aspecto que vimos nos deja una advertencia muy clara. Si tu deseo es hacer morir lo terrenal en tu vida, como se nos marca en Romanos 8:13, no son las experiencias emocionales, la expectativa de esperar el sentir obedecer a los mandamientos lo que te otorga el crecimiento a la semejanza de Cristo que tanto negás. Nada de eso nunca va a poder provocar cambios reales, aunque algunos predicadores que se definan como sana doctrina digan que sí. Solo están ofreciendo una variante más decorada de lo que gran parte del movimiento evangélico de las últimas décadas ha procurado encontrar. En este caso, usando medios que luzcan como más bíblicos. Así que tengamos mucho cuidado con esto, por favor. El siguiente concepto que hablaba era de la solución es confiar en el fundamento más seguro. Está claro que estos años, como decía, de pragmatismo y emocionalismo no han servido como se esperaba el movimiento evangélico. La lucha contra el pecado se ha convertido no en una batalla para fortalecer la fe en Dios y su palabra, sino una búsqueda de sentimientos espirituales. La cultura evangélica parece como prosperar en los sentimientos de asombro. ¡Wow! Esto es lo que necesitaba. Pero siendo honesto, no importa con cuántos sermones, cuántas conferencias, cuántos servicios de alabanza podemos llevar a nuestra vida, la recompensa emocional siempre dura poco. Porque aparte de la fe, la batalla contra los pecados que nos acosan, que vienen a nuestra vida, va a estar siempre perdida. No podemos desligar a la fe bíblica, a la fe sana, a la fe genuina, de nuestra batalla contra el pecado. Hoy en día mucha gente se agota tratando de buscar todo el tiempo la misma euforia emocional que sintieron cuando vinieron por primera vez, cuando conocieron la gracia de Dios. Usted sabe ese momento cuando usted realmente se arrepintió y eso fue que lo quebrantó y cómo quiere reeditar eso. Pero pasa que con el tiempo la culpa que experimentaron a causa de sus nuevas caídas en el pecado puso fuera de su alcance la euforia que esperaban, los que los llevó en cambio a veces a sentir dudas en cuanto a su salvación, a veces a desesperarse. ¿Y qué pasa conmigo, Dios? Que no siento ese mismo gozo que sentí el día que te conocí. En lugar de vivir por fe, a pesar de lo que siente, muchos persisten despertar la pasión emocional como para superar sin esfuerzo las tentaciones con la batalla. Uno dice, bueno, pero si cuando recién comencé me sentía tan gozoso y ahora me siento tan triste y me cuesta luchar contra el pecado, seguramente lo que necesito es volver a sentir ese gozo, eso que sentía al comienzo, y así
voy a lograr vencer. No funciona así. Sería hermoso, pero no es eso lo que nos dice la vida cristiana. No es así. Al buscar genuinamente el gozo en Dios del que tanto oyen por alguna enseñanza que anda dando vuelta, los cristianos se quedan desconcertados en cuanto a por qué el fervor emocional no es suficiente para derrotar los pecados rebeldes. Escuchan tanto de esto y dicen, bueno, quiero eso que el predicador dice, lo intento aplicar y no me funciona. Ahora, aunque uno ve en esto como cierto error, siendo honesto, hay que admitir que esta clase de doctrina tiene un atractivo para los oídos. El asombro emocional y la sensación de gozo personal por nuestro perdón en Cristo se sienten justamente mucho mejor que la culpa cuando pecamos. Nos podemos sentir atraídos por esta experiencia porque son un alivio emocional por las presiones intensas a veces en la vida diaria y en la lucha contra el pecado. Nos podemos sentir también, a veces surgen sentimientos espirituales confortables después de una reflexión justamente sobre el amor de Dios manifestado en la cruz. Eso a veces nos reconforta. No es extraño experimentar emociones placenteras cuando una realidad teológica como que cautiva nuestra mente y alimenta nuestra alma. Nos pasa así cuando leemos libros preciosos de sana doctrina y decimos, wow, mira esto, qué hermoso. Y wow, nos quedamos así impactados y andamos como tontos todo el día. Pero al otro día, ¿qué hacemos? Ya sea leyendo las Escrituras en solitario, clamando al Señor en nuestra debilidad, cantando una alabanza o a la mitad de un sermón en un culto dominical a pleno, el Espíritu de Dios es claro que en ocasiones traspasa nuestro corazón con un nuevo nivel de comprensión que nos lleva incluso a ser sinceramente agradecidos a Dios. Gracias a Dios por esto. Estos picos de montaña, por así decirlo, espirituales, están llenos de liberación emocional, un descanso en paz y hasta pueden ir acompañados de lágrimas, llevando claramente nuestra vida a una adoración más profunda a Cristo. Todo esto es verdad y no lo estamos negando. Ahora, justamente como no lo negamos, es fácil entender por qué al experimentar momentos como estos deseamos mantener esta clase de euforia emocional todo el tiempo. O sea, en un momento dado te pasó de que leíste algo y dijiste, wow, tremendo. ¿Y qué pasó? Quiero seguir experimentando ese wow tremendo todo el tiempo. Somos, por así decirlo, como Pedro cuando experimentó la gloria de la transfiguración de Jesús. Él extasiado, en ese momento solo quería como vivir en ese monte, ¿no? Él decía en Mateo 17:14, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Estaba re loco. Pedro decía, no, vamos a quedarnos acá, Dios, ¿para qué voy a bajar de vuelta? Tengo que bajar otra vez. No, quedémonos aquí. Abajo está mi suegra. No, quedémonos acá. No. Yo sé que vos la sanaste, ¿no? Es forma de decir, pero no queremos estar ahí arriba. Ser llevado a los lugares celestiales con sentimiento de agradecimiento parece una forma más atractiva de luchar contra el pecado que simplemente confiar y obedecer. Sin embargo, hermanos, aunque como Pedro deseamos quedarnos a vivir en el monte, sabemos que eso no fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Y hubo que bajar de la montaña. Hay que bajar. Vemos en la historia ahí que pasó el tiempito y bajaron de la montaña. Pasó rápido esa experiencia preciosa de Pedro. Así también, hermanos, debemos reconocer que la obra del Señor en nosotros, en nuestra vida, ocurre con bastante frecuencia, creo que mayoritariamente, sin sensaciones intensas de pasión espiritual. Lo normal no es estar en el monte, sino andando. ¿No? No es lo ideal o no es lo normal estar en el monte, sino vivir con la suegra. No sé si se entiende la idea. Las señales emocionales son tentadoras, sin duda, pero no son constantes ni son garantizadas y como advirtió Martín Lutero, tampoco son confiables. Decía lo siguiente, escuchen. Los sentimientos van y vienen y a veces pueden engañar. Mi garantía es la palabra de Dios. Nada más vale la pena creer. Aunque todo mi corazón se sienta condenado por falta de alguna dulce señal, hay uno más grande que mi corazón cuya palabra no puede ser quebrantada. Decía el pastor Lutero,
Confiaré en la palabra inmutable de Dios hasta que el alma y el cuerpo se separen, porque aunque todas las cosas pasen, su palabra permanecerá para siempre. Las Escrituras enseñan clara y repetidamente que las victorias espirituales maduras se obtienen no cuando confiamos en nuestros sentidos, sino cuando lo hacemos en las promesas de Dios. Creer en Dios cuando nada más en la vida parece correcto o tiene sentido es el corazón mismo de la madurez espiritual. ¿Querés saber realmente cuándo estás maduro? Cuando podés confiar aunque todo no tenga sentido, pero la Biblia dice que es lo correcto y por lo tanto obedeces. Miren, lo hemos visto en su momento, Hebreos capítulo 11, capítulo de la fe. Explicamos en su momento, ese capítulo de la fe no es de la fe que persevera, las características de la fe que persiste, de la fe genuina, de la fe del andar cristiano. Y si usted se fija esa clase de fe, como lo dice en Hebreos 11:6, justamente es una fe que obedece, que va hacia adelante, que cumple con lo que Dios le dice, aunque no vea, aunque no tenga nada que sentir. Fíjese. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ahí empieza a decir, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que dice que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Ven? No necesitó experimentar la lluvia, como se canta a veces, manda la lluvia. No, él no vio ninguna lluvia, pero obedeció a Dios lo que le dijo. Y qué bueno que no experimentó la lluvia, porque se salvó. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Ven? Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ese es el punto. Como les dije, no la promesa en sí, sino quién la dijo. Conforme a la fe, dice versículo 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, es emocionante cuando las emociones santificadas se alinean con la convicción teológica. Pero cuando nuestros sentimientos chocan con la verdad, debemos confiarnos humildemente al carácter de Dios y sus promesas. Debemos ceder y someternos con fe obediente. No importa, hermanos, que sintamos otra cosa. La palabra de Dios vale más y es más digna de tu confianza que tus propios sentires personales y los míos. Por eso hacemos caso a su voluntad, esperando y confiando que luego serán nuestros sentimientos los que se vayan alineando a lo que Dios demanda de nosotros, y no al revés. Anhelar y esperar algún sentido o experiencia interior que seduzca nuestros deseos pecaminosos y mueva nuestra voluntad puede traernos graves problemas. ¿Por qué puede traernos graves problemas? Porque si digo, bueno, voy a esperar a que Dios me haga sentir, la pregunta que podría hacerte, ¿y qué pasa si no sentís? ¿Qué haces en el mientras tanto? Bueno, en su trabajo pastoral, los puritanos enseñaron sobre los peligros de confiar en los sentidos, o sea, en las emociones en lugar de la verdad. Cualquier terreno fuera de la palabra de Dios era desde su perspectiva inestable y mortal. Un puritano llamado Obadiah Sedgwick explicaba lo siguiente unos siglos atrás. Escuche, el sentido no es un juez adecuado de nuestra condición. Seríamos buenos y malos, encontrados y perdidos, alegres y tristes, muchas veces en un día, más aún en una hora, si las emociones sentenciaran nuestra condición. Amados,
Piensen bien en esto. ¿Cómo podrían los sentidos ayudarnos en momentos de abandono, en tiempos de miseria, en tiempos donde la fe no expresa actos que sean puros y claros y que solo se fundamenten en las promesas? En estos tiempos, la emoción no tiene nada para decirnos y no tenemos nada más que una palabra de promesa que nos sostiene y nos guarda cuando todo lo demás falla y nos abandona. A diferencia de lo que los puritanos predicaban en su tiempo, algunos enseñan hoy que hay sensaciones emocionales de alegría que deben acompañar a nuestra fe y obediencia porque son como una prueba de la autenticidad. Pero las Escrituras enseñan que la fe genuina, cuando se basa y se verifica exclusivamente en la revelación de Dios manifestada en su palabra. El autor de Hebreos, en capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué entendemos eso? Porque la Biblia lo dice. ¿Ven? No necesitamos haber estado presente, no necesitamos sentir nada. La Biblia dice que la tierra fue creada por Dios, para nosotros fue creada por Dios y punto. Eso es fe. Pero es irracional. No, no es irracional, porque Dios puede crear todo el universo de esa manera. Cuando nuestra mente pone su confianza solo en las emociones, nos volvemos hacia adentro, haciendo de nosotros mismos y de nuestro sentimiento la base de nuestra fe. Pero debemos entender y tener como convicción plena que cualquier fundamento de fe fuera de la palabra de Dios es una esperanza falsa y es, por así decirlo, arena movediza. Incluso, hermanos, aunque leer la Biblia y reflexionar sobre la obra de Cristo en la salvación son claramente disciplinas esenciales en la vida cristiana, hay que decir terminantemente que sin fe no tiene ningún impacto más allá del hecho de acumular información bíblica. A ver, por favor, no me malinterpreten. No es que una comprensión más profunda de la Escritura no logre nada o no sea importante. De hecho, sin la alimentación diaria de la verdad divina, no habrá, por así decirlo, como una vela espiritual que el Espíritu pueda llenar para impulsar al barco de nuestra madurez espiritual. Sin embargo, hermano, más allá de lo que leemos, estudiemos y reflexionemos, es lo que creemos humildemente lo que fortalece en el Espíritu. Hace poquito el hermano Nicolás nos explicó sobre eso. No importa lo que podamos estar experimentando en nuestras circunstancias o las respuestas emocionales que se generan a causa de esas circunstancias. Es la fe en la palabra de Dios lo que nos da acceso inmediato al empoderamiento lleno de gracia que nos brinda el Espíritu Santo para avanzar en el camino. Lo alarmante del actual énfasis emocional y contemplativo que se encuentra incluso en muchos cristianos reformados, por así decirlo, es la ausencia del componente más crucial en la santificación de las Escrituras, la fe que se basa únicamente en las promesas divinas. Quizás algunos por ahí lo están adjudicando el concepto de fe a palabras como contemplar o sentir aspectos profundos por Cristo. Pero si contemplar a Cristo significa algo más, aparte de conocer, creer y obedecer a Cristo en amor, entonces no puede ser una base legítima de fe. Por más que se diga que eso es fe, no es. La meditación del Evangelio tampoco cambia nada si no depositamos nuestra confianza de manera completa a la palabra de Cristo. Orar para que el Espíritu Santo obre a través de pensamientos dubitativos que nos puedan surgir no nos puede conseguir el poder si no creemos en la verdad y nos rendimos humildemente en ella. El Espíritu Santo no va a orar si no nos sometemos a su palabra. Como muchas veces nos decía el pastor Isaías, estamos orando, Señor, quebrantame, Señor, quebrantame. No, quebrantate vos. Una vez más, este puritano Sedgwick es el que da la tecla en esta verdad crucial. Dice, escuche, es interesante, dice, a menudo nos preocupa demasiado nuestro propio orgullo
y nuestra manera loca de pensar. Muy interesante. Dice, Dios nos da su palabra de promesa fiel para fundamentar nuestra fe y nosotros preferimos que sean nuestras emociones el fundamento. Escuche lo que dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno resucite de entre los muertos. Lucas 16:31. Dice Sedgwick, así digo yo, si los hombres no creen porque Dios lo ha prometido, tampoco creerán si el sentido común se levanta y habla. Sepa que primero debe poner su sello y su mano de fe antes de que Él le entregue las evidencias tranquilizadoras. Porque aunque sabemos que es el favor de Dios el que consuela apropiadamente, en realidad no consuela a menos que se haya recibido por fe. Y este pastor dice, pero me dirá alguien, ¿no son las experiencias pasadas motivos para creer en el futuro? ¿No se acordaba David de los días de antaño? Respondo, dice este autor, cierto, las experiencias son buenos estímulos para futuros actos de fe, pero la palabra de Dios sigue siendo la base de la fe. Recibiste el favor de Dios, has tenido una respuesta, pero ¿cómo la obtuviste? ¿No fue por creer? ¿No fue esperando alguna buena promesa suya? El disfrutar de la promesa no te impidió creer en la promesa, sino que te dio una experiencia dulce y llena de gracia. Y por tanto, tu experiencia no fue el fundamento. Clarísimo. Tremendo lo que dice Sedgwick acá, ¿no? Dice todo esto. Clarísimo. Abrazo. Nos vemos, chicos. Ya está. Queda claro lo que está diciendo. Queda claro que entonces el crecimiento espiritual no ocurre sin nuestra participación activa mediante el ejercicio de la fe. Enseñar lo contrario es de alguna manera cargarle algo de responsabilidad a Dios por la ausencia de fruto espiritual. ¿Cómo decirle? Bueno, si no pasa nada, no experimento nada y no venzo este pecado, bueno, ¿qué pasa, Dios? Y esto además hasta se acentúa en los momentos de lucha espiritual contra la tentación y el mundo. Hermanos, cuando las pruebas dolorosas nos traumatizan y sacuden, debemos confiar y obedecer en el carácter y las promesas de Dios. Cuando los sentimientos son monótonos e indiferentes, estamos llamados a confiar a nuestro fiel Creador que conoce nuestra debilidad. Al igual que como le aconteció a Abraham, estos son momentos de creer en esperanza contra esperanza, en los que las circunstancias que no tienen ningún sentido, las seguridades terrenales se desmoronan y nada parece estar bien. Aún así seguimos confiando. Fíjense cómo lo dijo Pablo hablando de Abraham en Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tal humildad llena de fe tiene los ingredientes de un crecimiento espiritual serio, cuando simplemente nos creemos, nos rendimos y obedecemos a la palabra de Dios. Esa es la situación, ese es el secreto. Como decía hace poco, escuchaba un predicador, este es el secreto, que no hay ningún secreto, que se trata de conocer, de creer y de rendirnos en obediencia a la palabra de Dios. Por ende, existe un peligro muy real en reducir el cambio espiritual, principalmente hablar de la presencia o de la ausencia de afectos emocionales. Como antes aclaraba, hermano, todos los creyentes deben protegerse seriamente contra una piedad superficial o una seguridad espiritual basada solo en la acumulación de conocimiento intelectual. Pero debe quedar bien claro, hermanos queridos, que obsesionarse con lo que sentimos, como por así decirlo, no es un camino claro a seguir. Conduce a un problema tan serio como el legalismo. Gente que se siente cerca de Dios, pero que no le cree a Dios. Jesús le dijo a la mujer junto al pozo, ¿se acuerdan? En Juan 4, tú adoras lo que no conoces.
En aquel tiempo los samaritanos produjeron generaciones de adoradores apasionados, pero que ignoraban la verdad. Deberíamos, hermanos, rechazar el flagelo del legalismo moralista, pero como hoy aprendimos, también debemos rechazar el engaño por la fuerza aparente de un mero entusiasmo. El Padre busca a aquellos, dice Juan 4:24, que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es la verdad? La verdad es absolutamente objetiva. Proviene de Dios, o sea, desde fuera de nosotros, y nos es revelada por su gracia. Estamos llamados a creerla y a responderla a ella como corresponde, que es en obediencia, por la fe. Es sumamente peligroso buscar o medir una relación con Dios por medio de lo que sentimos o por la experiencia. Solo la palabra de Dios nos concede justamente todo lo que pertenece a la vida de la piedad. Cuando entonces nos confiamos totalmente a la verdad divina, nunca vamos a estar en terreno inestable. De hecho, hermanos, la fe humilde, no los sentimientos, es la forma en que el creyente camina en el poder del Espíritu y que lo fortalece contra la tentación. Este concepto entonces tiene que ser algo claro en nuestra vida, hermanos. Quiera Dios que puedas comprenderlo con claridad. Porque entonces, entendiendo esta realidad, es que vas a poder seguir aprendiendo acerca de cómo crecer en nuestra santificación progresiva, o sea, nuestra semejanza a Cristo, entendiéndolo correctamente. La solución, como dice este concepto, es siempre confiar en el fundamento más seguro, que es la palabra. Ahora, finalmente quisiera hablarle a aquellos que todavía están sin Cristo. Estoy seguro de que, como hemos visto hoy, hay algunos que como que están esperando sentir algo que los lleve a abandonar el pecado. Se ven que no están bien delante de Dios y a veces en su mente dice: Señor, mandame una señal, decime algo. Saben lo que Jesús ha hecho. Reconocen que son pecadores, pero es como que necesitan esa señal. Algo emocional que les haga anhelar más la vida cristiana que su vida actual de pecado. Déjame decirte algo con franqueza. No busques en mis palabras o en las de otro predicador alguna razón especial que te asegure de alguna manera que este camino del que hablamos es mejor que el camino que vos andás. ¿Por qué? Porque razones suficientes hay en el testimonio de la Escritura que afirman de que no hay salvación y vida verdadera fuera de Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. Dicho de otra forma, no pidas a Dios que haga algo más por vos cuando Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, que fue entregar a su Hijo unigénito como el sacrificio perfecto por todos tus pecados. Lo que tenés que hacer, querido oyente, es responder a esta verdad de la forma adecuada, que es la forma bíblica. Tenés que venir a Jesús. Confiar en Él de todo corazón, darle la espalda a tu pecado y someterte sin reservas al señorío de Cristo. Si hoy así lo haces, en esta misma tarde la Biblia también asegura que vas a recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? Vení hoy a Jesús. No esperes más. Oremos. Bendito